Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primer clase. Recordarán, estuvimos el sábado pasado haciendo el examen de admisión, el encuadre, todo el proceso, cómo vamos a llevar la materia y poderlos ubicar más o menos en este curso de inducción. Les doy la bienvenida, muchas gracias. Vamos a comenzar con una primera sesión. Vamos a ver las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? ¿Para qué nos ayudan las funciones del lenguaje? Bien, rápidamente a manera de preámbulo. Cuando utilizamos las funciones del lenguaje, nos referimos específicamente a la parte oral. Digo, obviamente tiene que ver con la parte escrita, pero es muy fácil cuando nosotros nos expresamos de la forma oral. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primer clase. Recordarán, estuvimos el sábado pasado haciendo el examen de admisión, el encuadre, todo el proceso, cómo vamos a llevar la materia y poderlos ubicar más o menos en este curso de inducción. Les doy la bienvenida, muchas gracias. Vamos a comenzar con una primera sesión. Vamos a ver las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? ¿Para qué nos ayudan las funciones del lenguaje? Bien, rápidamente, a manera de preámbulo. Cuando utilizamos las funciones del lenguaje, nos referimos específicamente a la parte oral. Digo, obviamente tiene que ver con la parte escrita, pero es muy fácil, es muy fácil. Bienvenida, muchas gracias. Vamos a comenzar con una primera sesión. Vamos a ver las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase virtual. Ya tuvimos un primer contacto el sábado que nos pudimos conocer, al menos a la distancia, pero como bien lo saben, es la manera en la que hemos estado trabajando ya desde el año pasado, cuando en el mes de marzo, ya estamos próximos a cumplir un año. En el mes de marzo se suspendieron las clases y tuvimos que empezar a trabajar en esta manera virtual, en esta manera a distancia. Pero bien, vamos a continuar. Es la dinámica, es la forma en la que vamos a seguir trabajando al menos un tiempo. Esperemos no sea mucho. Esperemos que pronto pueda ya restablecerse de alguna u otra manera la normalidad a la que estábamos acostumbrados. No a esta nueva, sino a la anterior cuando podíamos estar presencial. Pero vamos a entrar ya de lleno a nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque nos dan las intenciones, nos dan las formas en las que nos vamos a dirigir nosotros como emisor a nuestro receptor. Por eso son muy importantes. Cuando lo hacemos de esta manera, cuando lo hacemos de una manera oral, es muy fácil identificar los sentimientos de quien emite el mensaje, las intenciones, por supuesto, y también lo que desea hacer mediante el uso de la voz. Si pongo un ejemplo muy rápido. No es lo mismo, eh, por ejemplo, cuando te dice tu mamá, quiero que vayas inmediatamente a la tienda y me traigas este producto, me urge. Obviamente entiendes, sí, lo dijo de una manera un poco seria y aparte estuvo implícita la palabra me urge. Ok, lo sientes, lo interpretas, lo decodificas inmediatamente, ¿sí? O cuando alguien está un tanto triste o melancólico y le preguntas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Obviamente identificas que esa persona no está del todo bien y que algo está sucediendo. Ok,
la comunicación oral, la comunicación no verbal, en este caso la comunicación que tiene que ver con la gesticulación, con los movimientos que nosotros hacemos, es muy fácil de identificar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando lo hacemos de manera escrita? ¿Sí? Ya sea en la computadora, ya sea cuando escribimos a mano. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo vamos a emplear? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo sabemos nosotros como emisor que vamos a mandar un mensaje a nuestro receptor? ¿Sí? Bueno, la forma es muy sencilla. Para eso existen las funciones del lenguaje y es lo que vamos a ver en esta clase. Son 6: referencial, conativa, emotiva, fática, metalingüística y poética. Las vamos a ir desmenuzando rápidamente, se van a ver algunos ejemplos para posteriormente ustedes puedan trabajar con algunas dinámicas y resolver las dudas el próximo sábado que podamos, si la vida así nos lo permite, volvernos a encontrar a la distancia. Bien, vamos a encontrarnos pues ya con estas funciones del lenguaje. Repito, nos ayudan mucho en la parte cuando estamos tecleando, ¿sí? O cuando estamos escribiendo. Prácticamente para eso son. Se aplican en la comunicación verbal y se aplican en la comunicación no verbal o en este caso en la escrita. Ok, vamos a ver la primera, función referencial, también conocida como informativa. Es la que nos proporciona datos sobre el mundo que nos rodea, haciendo afirmaciones o negaciones objetivas sobre los hechos de la realidad. Aquí hay algo muy importante: afirmaciones o negaciones objetivas. En este caso, la palabra objetivas significa que están lejos de una opinión que nosotros vamos a mostrar, vamos a escribir, vamos a redactar o vamos a enseñar lo que sucedió de una manera clara, objetiva, fuera de toda opinión, fuera de un sentimiento. Pongo un ejemplo rápido: un árbitro en cualquiera de las disciplinas del deporte es objetivo, es imparcial, no se inclina para ninguno de los dos equipos o de los contrincantes, aplica el reglamento a cabalidad. Eso es ser objetivo, ¿sí? Y en este caso la función referencial así es. Debe de ser objetiva, no inclinarse. No porque tú sientas padre vas a expresar de más. No porque tú sientas feo vas a mostrar tu sentimiento cuando escribes. Vamos a ver ahorita un ejemplo y continuamos con la presentación. Dice: es la base de la comunicación. Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se refiere. Debe ser objetiva, observable y verificable. Evita las ambigüedades, las confusiones y las dobles interpretaciones del mensaje. Es característica del texto científico y del texto periodístico. ¿A qué se refiere esta parte? Como lo vimos ahorita en la anterior diapositiva: objetiva, observable y verificable. ¿Sí? Es una información que tú vas a publicar, que tú vas a hacer de dominio público, pero tiene que ser observable en el sentido de que alguien pueda comprobar que realmente sucedieron esas cosas. Verificable, su nombre lo dice, vamos a verificar que realmente haya sucedido. Por eso es característica del texto científico y del texto periodístico. Cuando escribimos una nota en el periódico o cuando leemos una nota en el periódico, es información objetiva en muchos de los casos, observable y verificable. Más adelante vamos a ver géneros periodísticos y también vamos a ver que en algunos casos sí se puede dar tu opinión, literal. Pero en este caso, cuando leemos las notas únicamente, por ejemplo, cuando juega el Santos Laguna, que nos informan el resultado, es objetivo, es observable porque no vas a escribir nada que no haya sucedido. ¿Por qué? Porque hubo gente que lo estuvo viendo el partido o lo estuvieron escuchando a través de la radio. Verificable porque no vas a mostrar más elementos que la realidad, ¿sí? Así de fácil, así de sencillo. Si el marcador quedó 3-0 a favor de la visita, bueno, no vas a poner un marcador ficticio. No vas a decir que el Santos empató a 3. Por eso es objetiva, observable y verificable. Empiezas a mostrar la realidad, lo que realmente sucedió. Ahora, en los textos de carácter científico, pues sucede lo mismo. Tú eres un investigador, tú eres un científico y encuentras, por dar un ejemplo,
propiedades curativas en los nopales sobre la piel que ha sido lastimada o quemada. ¿Sí? Entonces, mediante las investigaciones correspondientes, las pruebas que hiciste, pudiste comprobar que el nopal tiene ciertos elementos químicos naturales, por supuesto, que regeneran rápido la piel sobre las quemaduras. Bueno, tienes que mostrarlo, ¿sí? Finalmente, hay otros investigadores que van a leer tu artículo y obviamente tienen que encontrar información real, verdadera, verificable, finalmente objetiva. No porque tú hayas hecho la investigación quiere decir que tienes completa la razón. Ya también más adelante veremos lo que son las hipótesis, finalmente, que se pueden comprobar o se pueden rechazar. Pero a eso se refiere una función referencial. Su nombre lo dice, hace referencia a algo, lo muestra. ¿Sí? Sucedió, ahí está el hecho. Hubo una manifestación, aquí están las imágenes, aquí están los videos, aquí está la información. Lo observamos, lo verificamos e informamos objetivamente, oportunamente, sin poner en ninguno de los casos nuestros sentimientos o nuestras ideas sobre el texto, sobre lo que vamos a escribir. Únicamente lo que fue y cómo fue. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un texto científico. Se llama alteraciones del sueño. El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente en la población en general, tanto en México como en el resto del mundo. Esta alteración se caracteriza por la reducción de la capacidad para conciliar el sueño, lo cual puede deberse a factores biológicos o ambientales. Las causas del insomnio son muy diversas y con base en ellas se realiza su clasificación. Se considera que los principales síntomas del insomnio consisten en dormir poco o mal, lo cual ocasiona el deterioro del desempeño de las actividades cotidianas. En general, el insomnio se incrementa en algunas personas cuando se ven sometidas a situaciones que generan tensión. Algunas personas pueden experimentar insomnio de manera regular y persistente en periodos que pueden ser desde 3 semanas hasta 20 años o más. Y luego tenemos la información correspondiente a quién escribió este artículo de investigación científica. Tenemos que su apellido es Alvarado. Tenemos aquí el nombre, que es una I. Puede ser Iván, puede ser Irlanda. Ahorita no tenemos este dato, pero bueno, nos está diciendo quién fue, su apellido, el año en el que fue publicado, 1977. Lo encontramos en Concepto y Clasificación del Insomnio, volumen número 2, y se encuentra en el archivo Neurocien en México. Aquí está la información observable, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos a este texto, a este libro, Concepto y Clasificación del Insomnio, en el volumen 2 lo vamos a encontrar. Aparte, nuestro investigador de apellido Alvarado, bueno, obviamente hizo las investigaciones correspondientes, ya sean únicamente documentales, que lo hizo a través de estar buscando información en otros libros y publicarlas, o porque él estuvo inmerso en un estudio. Aquí está, es el más claro ejemplo de lo que es una función referencial, ¿sí? Alteraciones del sueño, te explica qué es lo que sucede, por qué sucede que la gente tiene alteración del sueño o el llamado insomnio, ¿sí? Cuáles son las razones, y encontramos el lugar en el que se clasifica esta información de acuerdo a dónde fue publicado, por quién fue publicado y en qué año y en dónde lo encontramos. Así de fácil, así de sencillo. Esperemos que hasta el momento la dinámica de la clase se vaya llevando conforme lo estamos imaginando, deseando que es sin tener dudas de gran magnitud. Obviamente nos encontraremos en la siguiente clase y ahí ustedes podrán resolver las dudas que tengan al respecto. Vamos a pasar a la función conativa, también conocida como apelativa. Se usa para ordenar o pedir algo. Se relaciona con el receptor. Por medio de ella, el emisor pretende provocar una reacción. Eso es lo importante. Conativa o apelativa. Su nombre lo dice, de apelar, ¿sí?
y provocar una reacción. Eso es lo que buscamos, provocar una reacción nosotros como emisores sobre el receptor. Si queremos que haga algo, vamos a dar una orden, obviamente, ¿no? Cierra la puerta. Alguien se tiene que levantar o mover desde el lugar en el que se encuentra para cerrar la puerta. Para eso funciona, para eso sirve la función conativa. Bien, la función conativa carga el mensaje de intención persuasiva, repito, su nombre lo dice, persuadir, convencer, y se usa sobre todo en anuncios publicitarios, discursos políticos y en general en cualquier tipo de discurso que pretenda modificar una conducta o una manera de ser. Importante esta parte. Una conducta que pretenda modificar, ¿sí? Perdón, un discurso que pretenda modificar una conducta o una manera de ser. Cambiarte un poquito la idea, el concepto de lo que tú tienes. Una situación que está ahorita en boga, que lo podemos encontrar, la vacuna sobre el coronavirus, la vacuna al COVID-19. Hay algunos que no se las quieren poner porque dice que puede provocar una reacción alérgica. Hay otros que consideran que sí es bueno aplicarse la vacuna. Bueno, cuando utilizamos esta función conativa, podemos hacer cambiar de pensar o de opinión a esa persona. Si tú como emisor estás a favor de que la gente se vacune, puedes convencer, obviamente mediante argumentos, mediante una correcta comunicación, mediante el estudio, mediante la lectura, mediante el poder de persuadir a esa persona que cambie de idea y que se ponga la vacuna del COVID. O viceversa. ¿Sí? Puede ser que tú como emisor no estés a favor de la vacuna y mediante esta función conativa, repito, mediante argumentos válidos, sólidos, puedes hacer o puedes lograr convencer a una persona que no se ponga la vacuna cuando ella sí quería. Esa es la función conativa. Esa pretende modificar una conducta o una manera de ser. Hay personas que después de leer un libro cambian de religión. Hay personas que después de leer un documento, un texto, cambian completamente una idea que tenían muy arraigada y que podían defender a plenitud o podían defenderla a muerte. Todo por el poder de las palabras. Repito, estas funciones que estamos viendo se aplican en la comunicación oral, esta forma en la que estamos nosotros ahorita llevando la clase, o también en la comunicación escrita. Pero debemos de saber redactar sobre todo. Debemos de estar muy atentos a cómo estamos estructurando nosotros nuestra idea para basarla, para bajarla, como normalmente se dice, y poderla plasmar. Pero repito, todo tiene que ver con las intenciones en las funciones del lenguaje. Lo que queremos lograr con nuestro receptor o lo que quiere lograr el emisor cuando nosotros somos los receptores. Aquí tenemos un anuncio publicitario de una compañía refresquera que obviamente todos conocemos y dice: elige tu felicidad, destapa la felicidad. Es lo que dice este mensaje. Obviamente tratan de persuadirnos, tratan de convencernos de que, pues de que el producto que está ahí, que es una Coca-Cola, es la felicidad y que por eso debemos de consumirla. Hace algunos años la Coca-Cola, sus anuncios eran más directos, ¿sí? Era toma Coca-Cola, ¿sí? Tómala, bébela. Hoy es por todos conocido que es un producto nocivo para la salud. Si lo consumes en exceso, puede provocarte obesidad y puede provocarte una diabetes por los altos niveles de azúcares con los que está hecho el refresco. Pero bueno, finalmente aquí lo encontramos. Y hay gente que verdaderamente puede codificar esta parte y decir: sí, tomarme una Coca-Cola después de comer es mi felicidad. O que se sienten muy felices al momento de destapar un refresco, una Coca-Cola en este caso, porque así lo marca nuestro ejemplo que tenemos en pantalla. Entonces, puedes cambiar, puedes convencer. Sí, repito, es levántate y por favor cierra la puerta. Quiero que vayas a las tortillas. Vota por mí
este 11 de julio, yo soy el candidato idóneo para tu comunidad. Es convencer mediante argumentos o mediante frases motivadoras, frases cautivadoras que nos lleguen, convencernos de hacer algo, ya sea votar, ya sea física, perdón, ya sea física, o sea, de levantarnos, y hacer lo que se nos pide, o conductual, que modifiquemos una conducta. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos un pequeño video de Winston Churchill. Fue primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Logró mediante un discurso motivar al pueblo británico para que se defendieran del ataque del ejército alemán, que en aquellos entonces era comandado por Adolfo Hitler. Vamos a ver un poquito este video para que puedan crear una idea o para que vean cómo podemos manejar esta función. Esto obviamente es una recreación, no es la voz original ni es el personaje, no es Winston Churchill, simple y sencillamente es un actor caracterizado. Bien, vamos a continuar con la función emotiva. Su nombre lo dice, de emociones. Expresa la actitud del emisor con respecto al mensaje. Este puede manifestar miedo, disgusto, alegría, respeto, tristeza o cualquier otro sentimiento o emoción. Ahí están completamente las emociones en primera persona. Ahí están completamente las emociones de quien escribe. Y es muy fácil, por eso es emotiva, por eso las identificamos. Esta función tiene mucha importancia en la literatura y en los textos recreativos. Por medio de ella se cargan de emotividad las obras que comparten estados de ánimo. Y tenemos un fragmento de las batallas del desierto, en el desierto, perdón, ahí hay un pequeño error. Y de hecho aquí abajo sí está escrito de manera correcta, las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, este gran escritor mexicano. Dice, jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma, se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Este es el fragmento del libro Las batallas en el desierto. Ojalá algún día puedan tener la oportunidad de leerlo. O cuando muchos de ustedes, que espero la gran mayoría, entre a la preparatoria, a la PBC, cuando nos toquen encontrarnos, podamos leer este maravilloso libro que inclusive hay una agrupación de música mexicana, de rock alternativo, Café Tacuba, no sé si los conozcan. Se inspiró en este libro para crear una canción que se llama Oye Carlos. A lo mejor han escuchado por medio de sus papás, a los papás que les guste tanto la música rock, el rock en español, podrán conocer a Café Tacuba y pueden escuchar obviamente esa canción. Pero aquí está, obviamente es nostalgia, es un sentimiento de nostalgia. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Lo recuerda con nostalgia. El protagonista es Carlos. Obviamente aquí no aparece, pero ya sabemos, o en este caso yo sé que es Carlos el que está escribiendo, ¿no? Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, ¿sí? De una mujer de la cual se había enamorado, y es toda la trama finalmente que rodea a este libro. Pero aquí está, es un sentimiento, la nostalgia está impresa en este texto. Y ahora puede ser la felicidad, no puede ser el amor, puede ser una molestia, el enojo. Nosotros vamos en la función emotiva a expresar nuestros sentimientos, cómo nos encontramos en ese momento. Bien, vamos a continuar. Vamos a brincar esta diapositiva para continuar con la función fática. Fíjense bien, en esta función las palabras han perdido su capacidad significativa y se limitan a ser únicamente vínculos que abren los canales de comunicación entre emisor y receptor. Importante,
Las palabras han perdido su capacidad significativa, se limitan a ser únicamente vínculos que abren los canales de comunicación entre emisor y receptor. No hay profundidad, no existe la profundidad en este momento. Solamente es un vínculo, solamente es un saludo y lo vamos a ver a continuación. Esta función sirve para abrir o cerrar la comunicación o de igual manera mantenerla. Tú puedes llegar a un lugar y saludas, ¿no? Hola, buenos días. Tan, tan. Por eso es un vínculo. Es un vínculo. Por eso las palabras pierden esa fuerza, ese significado. No deseas más que saludar. ¿Por qué? Porque lo haces por educación. Igual pudiera ser que llegas a un lugar, vamos a imaginar un día en la mañana, cuando estamos presencial en la escuela, llegas, te encuentras al prefecto que está a la entrada y saludas buenos días y él te responde buenos días. Nada más, no sucede más. Pudiste haber pasado sin saludar y no va a ocurrir nada. Ni te van a poner un reporte, ni el prefecto te va a detener, ni te va a cuestionar por qué no saludaste. No, no va a suceder eso. Simplemente es un vínculo. Lo hiciste por educación. Hola, buenos días. Tan tan. Te respondieron. Se acabó. No quieres ser el mejor amigo del prefecto o de quien saludaste. Solamente es un vínculo, es un canal nada más, así rápido, para poder, como dice la definición, mantener la comunicación o cerrarla, ¿no? No voy a poder ir a la fiesta. Y luego viene así el... ya, es todo. ¿Sí? No vas a comprar, aquí viene otro ejemplo, cuánto cuesta. No vas a comprar esa prenda. Solamente quieres saber, por curiosidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y ya te dicen, tanto, gracias. Se acabó. Se acabó. No hay más. No quieres ser amigo del vendedor. No te interesa preguntar la calidad, las telas, de dónde viene, importada, nacional, etcétera. No, solamente es esto, abrir o cerrar la comunicación o de igual forma mantenerla. ¿A qué se refiere con mantenerla? Es muy común que cuando estamos en el teléfono, cuando estamos platicando, y la otra persona, o sea, el emisor, está hablando y está conversando y su conversación es muy fluida, es muy directa, es muy amplia, lleva mucho tiempo. Es normal que cuando nosotros estemos como receptores, digamos el, ajá, sí, oh, ujú. Esa es la función fática. Le estás diciendo, le estás diciendo a quien te está hablando que lo estás escuchando. Porque si tú mantienes un silencio total y absoluto y la otra persona está hable y hable y hable, al momento de que no escuche ningún tipo de retroalimentación de parte del receptor, va a decir, si me escuchas, ¿estás ahí? Bueno, sí, 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 aquí estoy, te estoy escuchando. Ah, ok. Entonces prosigue con su mensaje, prosigue con la llamada, con lo que te estaba comentando. ¿Por qué? Porque obviamente pensó que ya no había nadie en la línea, hubo un silencio absoluto. Para eso sirve la función fática también, para mantener la comunicación. Ajá, sí, ah, ok. Cuando él te escucha que dices eso, ajá, sí, ok, no significa que va a ser una pausa para que tú hables, ni tampoco lo estás interrumpiendo. Simple y sencillamente se lleva a cabo la función fática. Y cuando es presencial, que te encuentras con alguien, por ejemplo, viene ahí un clásico, la clásica despedida, puede ser de la escuela, en la oficina, hasta mañana, se cuidan, hasta mañana, gracias, igualmente, tan tan, se acabó. Ahí, nada más se cerró y se mantuvo la comunicación, se abrió y se cerró en el momento. No quieres ser, repito, más que educado en ese sentido. Para eso sirve la función fática. Pueden ser sonidos. Ajá. Sí. Ajá. Oh. Y. Sí. Eso es todo. Sonidos o frases muy cortas, muy pequeñas, que únicamente mantienen o abren la comunicación. Abren o cierran el proceso comunicativo. Buenos días, buenos días. ¿Sí? Hasta mañana, se cuidan, cuídate. Nos vemos, que te vaya bien. Se acabó. Para eso es la función fática. Es importante identificarla siempre.
Vamos a continuar con la función metalingüística. Esta función la emplea la lengua para hablar de sí misma. Las definiciones de los diccionarios, las explicaciones de un orador, todo aquello que requiera ser explicado para ser comprendido por la audiencia. Esa es la función metalingüística. Definiciones o todo aquello que necesite ser explicado por la audiencia. De hecho, lo que estoy haciendo yo ahorita es la función metalingüística, porque les estoy explicando las funciones del lenguaje. Quiero entender que no las conocen, no las conocían como tal, y entonces yo tengo que hacer una explicación de todas y cada una de ellas para que ustedes puedan entenderlas. Después de que haya existido esta explicación, es muy fácil en el futuro entonces poder hablar de las funciones. Recuerden la función metalingüística, la van a aplicar. Recuerden la función fática. Ya no tengo que explicar, ¿sí? Van a hacer un ejercicio, es un ejemplo. Van a hacer un ejercicio. Van a utilizar la función referencial y me van a entregar mañana el reporte correspondiente. Ya no tengo la necesidad de explicar la función referencial porque ya lo hice. Pero cuando no conoces el concepto o las definiciones, entonces hay que darse el tiempo necesario para explicarlas. Esa es la función metalingüística. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Obviamente, esta es la función metalingüística, lo que está en pantalla, la función metalingüística, obviamente expresada en la manera escrita, ¿sí? Y tenemos los diferentes tipos de acentos. En la lengua española tenemos 4 tipos de acento: el prosódico, el ortográfico, el diacrítico y el enfático. Se nos está explicando cuáles son los tipos de acento que tenemos. El prosódico se pronuncia pero no se escribe. Por ejemplo, suave, acento, gramatical, ¿sí? Suave, como si tuviera el acento en la A, acento, el acento en la E, gramatical, en la última A, pero no se escriben, ¿sí? No son ortográficos. El ortográfico, que también se llama tilde, se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica. Ejemplo, neón, árbol, México, préstaselo. Pero si no sabemos cuál es la sílaba tónica, entonces hay que explicar cuál es la sílaba tónica. La idea o el chiste de esto es que nuestro público o nuestros receptores no tengan dudas, despejar esas dudas en el momento. A eso se refiere la función metalingüística. Obviamente, creo que la entendemos, ya no hay necesidad de leer el enfático y el diacrítico. Función poética o literaria. Relaciona el mensaje consigo mismo. Es la función estética por excelencia. El emisor transmite su mensaje para agradar al receptor. Esa es la función poética o literaria. En pocas palabras, ponerle mucha crema a los tacos para poder explicar algo, ¿sí? Por eso dice, es la función estética por excelencia. El emisor transmite su mensaje para agradar al receptor. Vamos a agradar a nuestro receptor. Esta función maneja expresiones bellas y emotivas y se manifiesta en la literatura, principalmente, aunque no está reñida con la comunicación diaria. El mensaje deja de ser el instrumento de la comunicación para convertirse en su objetivo. A veces el emisor se preocupa más por la forma del mensaje que por el contenido. Los mensajes tienen una significación propia que no siempre es captado por el receptor. Leer entre líneas se llama. Cuando no entiendes a la primera. Bueno, no entiendes a la primera. Cuando obviamente hay un mensaje oculto, hay un mensaje atrás, tienes que volver a leer para empezar a descifrar ese código. Pero obviamente está ligada a la literatura, expresiones bellas y emotivas. Repito, es como que de pronto ensalzar o darle una perspectiva, no ser tan planos, ¿sí? No ser tan planos con lo que escribimos. Si normalmente podemos utilizar esto cuando estamos queriendo piropear a alguien, darle un bonito piropo. Si tiene sus ojos azules, puede ser muy directo y muy plano, ¿sí? Ah, qué bonitos ojos tienes. Tan tan. Y a lo mejor esa persona te agrada o te gusta. Tus ojos azules me gustan. Y así de fácil, así de sencillo. Cumple en ese momento
el mensaje. Pero si tú elaboras completamente una idea para referirte a los ojos de esa persona, entonces puedes decir, no sé, por ejemplo, me encantaría ser náufrago del azul de tus ojos. O de ese, me encantaría ser náufrago o perderme en el mar profundo azul de tu mirada. Ah, ok, ya cambió completamente. Ya le dijiste que sus ojos son bonitos por el color azul, pero ya lo hiciste de otra manera, ¿sí? Completamente diferente. Ya no fue tan plano, repito, ¿sí? Nada más, tus ojos azules me gustan. Qué bonitos ojos tienes. Sí, fue directo, pero puedes establecer otros elementos para poder interpretar o enviar el mensaje. Con otras palabras, con otra formulación, con algo más estructurado, más pensado completamente. Por eso dice, los mensajes tienen una significación propia que no siempre es captada por el receptor. A veces podemos estructurar tanto nuestro mensaje que resulta contraproducente y el mensaje que se quería transmitir, pues obviamente no se logró porque no entendieron lo que nosotros quisimos decir. Y aquí viene, perdón, un poema de Pablo Neruda, poeta chileno. El poema se llama Muere lentamente. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, que no haya encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, aquellas que rescatan el brillo en los ojos y en los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente, no te olvides de ser feliz. Pablo Neruda. ¿Se fijan? Obviamente, este es un poema y tiene una estructura tan fácil que es decir, pues vive tu vida, toma riesgos y sigue adelante. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice este poema de Pablo Neruda. Pero obviamente él logra una estructura, ¿no? Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Se enamórate, entrégate, no pasa nada. Va a haber quien te rompa el corazón, va a haber a quien le rompas el corazón. Y se muere lentamente quien no cambia de vida cuando estás insatisfecho con su trabajo o su amor. Adelante, adelante, ya sal de tu rutina. Toma el valor y enfrenta la vida. Obviamente es muy plano esto, lo que yo digo. Obviamente Pablo Neruda lo estructura de una manera tal que lo hace un poema, que lo hace un texto maravilloso. Bien, hasta aquí tenemos las funciones del lenguaje. Espero que haya quedado un tanto claro. Espero que no tengan ninguna duda al respecto. Y de hecho, les voy a encargar que por favor las lean bien, que vuelvan a ver este video las veces que tenga que ser necesario, que encuentren, hagan un ejercicio, encuentren en los periódicos, en revistas, en libros, encuentren estas funciones del lenguaje, encuéntrenlas por favor, analícenlas y empiecen a desmenuzar un poquito esta parte, porque es muy importante. A lo mejor no las conocían, pero ya las aplicaban, ¿sí? Están enojados, están tristes, cuando dan alguna información, cuando escriben un poema, una carta, cuando dan explicaciones a algo que alguien no conoce, cuando mantienen la comunicación fática, ¿no? Ajá, sí, órale, buenos días, ¿qué tal? ¿Sí? Ya las aplicaban, no las conocían.
no sabían que se llamaban funciones de lenguaje y que cada una va dirigida a un cierto aspecto de la cotidianidad en la que nos expresamos en el día a día. Repito, es muy fácil hacerlo de manera oral. Esto tiene que ver también mucho cuando son escritas. Cuando vamos a escribir algo, cómo podemos hacerlo y cómo podemos identificarlo. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar el sábado en la clase en línea unos minutos para seguir platicando, para resolver dudas. Si tienen alguna duda, inmediatamente podamos resolver, hacer algunos ejercicios, encontrar algo en lo cual ustedes puedan localizar las funciones del lenguaje. Les doy las gracias por acompañarme en este videíto, en estos minutos, en estos casi 40 minutos, donde se expresaron las funciones del lenguaje. Les recuerdo, traten de identificar a lo largo de estos días funciones del lenguaje en textos, para que ya las vayan aprendiendo, no tanto memorizando, sino identificando inmediatamente. Porque, repito, ya las conocían, ya saben, ya las habían aplicado, simple y sencillamente no sabían cómo se llamaban estas funciones del lenguaje. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día, una bonita tarde, una excelente semana. Nos encontraremos el sábado si la vida así nos lo permite. Un saludo, cuídense.